Bueno, básicamente va a ser nuestro primer tema de esta parte del aula. Vamos a analizar un poco qué es la dinámica, algunas cuestiones de teoría. Después yo les preparé algunos videos como para que puedan ver con más detenimiento cómo se resuelven los ejercicios, para que el día miércoles podamos trabajar directamente con ejercicios. Los videitos explican mejor que yo cómo se resuelven, tienen buena didáctica, así que no van a tener mayores problemas. Vamos a terminar con este tema de didáctica, lo que es el estudio de la física mecánica, o física clásica mecánica. Ya dimos lo que era estática, ya dimos lo que era cinemática, y ahora vamos a comenzar a ver dinámica y terminamos esta parte. Cuando hablamos de dinámica, nosotros habíamos dicho que íbamos a estudiar cuáles eran las causas que provocaban que las fuerzas logren los movimientos, cuáles eran las causas que provocaban el movimiento, ¿sí? Pero siempre a partir de una fuerza. En cinemática estudiamos solamente el movimiento sin tener en cuenta las causas. En este caso, el nuevo tema que vamos a ver es de dinámica, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que las fuerzas en general producen siempre el cambio de estado, y el cambio de estado es de movimiento a reposo, o de reposo a movimiento, o de deformación, que fue lo que nosotros habíamos estado viendo. En dinámica, al estudiar las causas o para poder clasificarlas, hacemos el análisis de 3 leyes o de 3 principios, depende del texto del autor, aparecen escritos de esta manera. Las 3 leyes o los 3 principios de la dinámica siempre tienen que ver con la fuerza, eso no se olviden. Y vamos a hacer también una distinción entre lo que es fuerza y entre lo que es peso. Nosotros vamos a decir que fuerza es el esfuerzo que hay que realizar para levantar el objeto, desplazarlo, y son magnitudes vectoriales que tienen dirección, sentido, módulo, y se representan mediante vectores. El peso es una fuerza especial cuya dirección es vertical y su sentido es hacia la tierra. Tanto la fuerza como el peso siempre poseen las mismas unidades. Unidades son esas siglas que van siempre del lado de los números. Acuérdense que las unidades podían agruparse según sistemas: MKS, CGS, técnico, sistema internacional, ¿sí? La dinámica entonces se va a basar en 3 principios o leyes que las enunció Newton: el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. El primero es el que nosotros vamos a llamar principio de inercia. ¿Qué vamos a decir del principio de inercia? Si bien lo enunció Galileo Galilei, ahí aparece en el gráfico en el siglo XVI, aparece dentro del grupo de las leyes de Newton, porque fue él el que lo aplicó y fue él el que le dio más sentido al estudio de esto que vamos a llamar inercia. Vamos a decir que todo cuerpo permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza externa, o cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan en el sistema da igual a 0. Un caso particular, siempre acuérdense que nosotros habíamos dicho que un sistema permanecía estático cuando en una de las condiciones nosotros sumábamos todas las fuerzas y eso daba igual a 0. Bueno, esto lo va a establecer y lo va a estudiar el primer principio de Newton, que es el principio de inercia. El segundo principio, o segunda ley de Newton, es el que dice, o segunda ley de Newton, o principio de masa también lo pueden encontrar, Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante distinta de 0, el cuerpo va a experimentar una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza y que es inversamente proporcional a su masa, y que responde a esa formulita que aparece acá que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Y el tercer principio de Newton es el que habla de acción y reacción. Dice que si existe una fuerza que ejerce una acción sobre un cuerpo,
a este le corresponde otra fuerza, que vamos a llamar reacción, que va a ser igual en módulo y dirección, pero siempre va a tener sentido contrario, ejercida por el segundo cuerpo sobre el primero. ¿Sí? Este principio se explica porque los cuerpos que están sobre alguna superficie no se caen. Entonces, por ahí podemos empezar a pensar o hablar de equilibrio. Ahora después, cuando veamos los ejercicios, se van a dar un poco más de cuenta. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que cuando estudiamos las causas que provocan el movimiento, hacemos alusión a estos tres principios que vamos a llamar principios o leyes de la dinámica. Cuando estamos en el texto, yo acá les puse el texto, vieron que nosotros siempre estamos utilizando lógicamente como base. En este caso, nuestro texto habla de lo que significa la dinámica, lo que son las fuerzas, fíjense que acá tienen definiciones de fuerza. Fuerza es un esfuerzo que hay que realizar para levantar un objeto, desplazarlo, por ejemplo, patear una pelota. Las fuerzas son magnitudes vectoriales que se representan por estos símbolos gráficos que nosotros ya vimos que se llamaban vectores. Y el peso es una fuerza cuya dirección es vertical, sus sentidos hacia abajo, no cambia nunca el sentido, posee las mismas unidades que la fuerza. Y los sistemas con los cuales vamos a hacer las mediciones puede ser MKS, cuando utilizamos metro, kilo y segundo, como unidades básicas, o el CGS cuando utilizamos centímetro, gramo, segundo, como unidades básicas. Y después el sistema técnico. Cuando hablamos de dinámica, ya lo estuvimos diciendo, hablamos de inercia, masa, de acción y reacción. Acuérdense que este es nuestro texto de apoyo, que lo pueden encontrar en el link por internet sin ningún problema. Habla del principio de inercia, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza externa. El principio de masa es si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, este cuerpo adquiere una aceleración que va a ser directamente proporcional a la fuerza que le aplico. Es decir, yo aplico una fuerza grande, obtendrá una aceleración grande. Aplico una fuerza más pequeña, la aceleración será más pequeña. ¿Por qué? Porque la masa vendría a ser el valor constante, ¿sí? La masa es una característica del cuerpo que no varía, que permanece constante. Así que fuerza y masa son magnitudes directamente proporcionales. La sigla que vamos a utilizar es la A de aceleración, es igual a la F mayúscula que va a ser nuestra fuerza, sobre M, y a M le vamos a llamar a nuestra masa, o sea, la cantidad de materia que compone al cuerpo. La masa siempre es una magnitud escalar y es una constante. El peso, acuérdense que para poder obtener el peso, a ese valor de la masa lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad. Por la aceleración de la gravedad del lugar. En general, nosotros utilizábamos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero si la gravedad es diferente, utilizamos el valor de gravedad que tenemos en nuestro ejercicio, digamos, que suele ser dato. Acá va a aparecer una unidad nueva, que es unidad técnica de masa, ¿sí? Que sería importante que tomen apunte porque después vamos a hacer algunos ejercicios. Y la unidad técnica de masa es igual al kilogramo fuerza sobre la aceleración, o sea, fuerza sobre la aceleración. La fuerza está medida en kilogramos fuerza y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Si yo aplico la propiedad de los números racionales, la división de fracciones o la fracción de fracción, me va a quedar esta unidad. Kilogramos fuerza por segundos al cuadrado sobre metro, y a esa relación compleja de unidades yo la voy a llamar unidad técnica de masa. ¿Sí? Entonces, nuestras unidades de fuerza ya habíamos visto que usábamos el newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, utilizábamos la DINA, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, y ahora vamos a utilizar en este sistema técnico, vamos a usar la unidad técnica de masa, que tiene su relación al kilogramo fuerza, ¿sí? Entonces, para pasar de un sistema a otro, ya hacemos pasaje de término nada más y usamos los valores de equivalencia. Un kilogramo fuerza va a valer 9,8 newton
o puede valer 980.000 dinas, ¿sí? Estos valores ya ustedes en algún lado ya lo tienen escrito, por la parte estática cuando trabajamos con fuerza y cálculo de resultantes hicimos relación entre estas unidades. Y la masa, 1 kilogramo masa va a representar 0,102 unidades técnicas de masa, ¿no? Generalmente 1 kilogramo de masa pesa 1 kilogramo fuerza. Esto como para que tengan en cuenta después cuando van a hacer las relaciones de las unidades o las equivalencias. Bueno, principio de acción y reacción, ya dijimos que si sobre el cuerpo actuaba una fuerza llamada acción, esa fuerza producía otra fuerza de igual dirección, igual módulo y sentido contrario que nosotros llamábamos reacción. Fíjense los gráficos. Yo tengo, por ejemplo, acá tengo dos cuerpos. Tengo un cuerpo sobre una superficie y tengo otro cuerpo cilíndrico sobre este cuerpo que es un cubo. El cuerpo que está arriba ejerce una acción sobre el cuerpo que está abajo y por este principio la superficie que está debajo genera una reacción. Fíjense que tiene sentido contrario, pero debe tener el mismo módulo y la misma dirección que la fuerza o el peso que aplica este cubo que está acá arriba, ¿sí? Lo mismo pasa con este que está sobre la superficie. En el centro generalmente se coloca el peso, que es como si lo estuviéramos analizando en este. El peso de este cuerpo va a ser la acción sobre la superficie. Y la superficie va a actuar con su reacción que nosotros vamos a llamar normal, porque después vamos a ver que cuando trabajemos con rozamiento le vamos a llamar fuerza normal. Así que el principio de acción y reacción en general tengo el peso y tengo la normal. Que si el cuerpo no se mueve es porque el peso es igual a la normal. Es como si tuviéramos la fuerza resultante y la fuerza equilibrante. En este caso, si el cuerpo no se mueve, yo sumo el valor del peso más el de la normal y la sumatoria de esas dos fuerzas me va a dar igual a 0 porque el cuerpo no se mueve. Lo puedo aplicar en forma vertical, pero también lo puedo aplicar en forma horizontal. Acá tienen un grafiquito aplicando una fuerza en forma horizontal y nuestro cuerpo o nuestra pared está reaccionando con el mismo valor de la fuerza. Si yo puedo mover el cuerpo, ¿sí? Seguramente voy a tener que aplicar algún valor al tema del peso y el rozamiento de la superficie que está acá debajo. Y si no lo puedo mover es porque esta acción que yo estoy generando es igual a esta reacción que aparece acá. Eso pasa si son horizontales, o si son verticales, pero muchas veces también hay casos particulares donde la fuerza no está aplicada en dirección horizontal o en dirección vertical y generalmente forma un ángulo con el eje horizontal, que ya nosotros lo fuimos tomando ya como convención, y entonces al aparecer un ángulo siempre nuestra fuerza ya no es la fuerza pura que yo estoy utilizando. Por ejemplo, acá en este caso, acá donde les marco, acá ya no es la fuerza pura la que estoy aplicando, la fuerza del peso, sino la fuerza del peso tiene la componente a la superficie en función del ángulo que está el plano inclinado. Por eso es que nuestro principio de masa se transforma en esta fórmula. La fuerza por el coseno del ángulo que forma con el eje horizontal va a ser igual a la masa por la aceleración. Si este coseno es 0 o si este coseno es 90, me queda solamente la fuerza. Me queda masa por aceleración. Bueno, dijimos también, nosotros habíamos hablado ya de diagramas de cuerpo libre y habíamos dicho que un diagrama de cuerpo libre se graficaba en función de todas las fuerzas que actuaban en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando vimos momentos? Nosotros dibujamos la fuerza que se aplicaba, el peso, la reacción y después analizábamos cuál fuerza era la que provocaba el fenómeno, ¿sí? El fenómeno de giro o el fenómeno de levantamiento o de hundimiento. Bueno, todas las fuerzas que están actuando en un cuerpo
se grafican en un diagrama que nosotros vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. ¿Ah? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un solo cuerpo, a ver, en este caso, tomamos un solo cuerpo, vamos a tener en nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener una fuerza hacia abajo que va a ser un peso y una fuerza hacia arriba que es la fuerza normal, ¿eh? Que sería la reacción. Pero si tenemos dos, como tenemos acá en este caso, tenemos una masa 1, una masa 2, y las dos masas están unidos por un cable, nuestro cable genera tensión, ¿se acuerdan? Cuando hicimos cálculos en estática, nosotros calculábamos las tensiones que soportaba el peso de un cuerpo que estaba suspendido. En este caso vamos a tener un cable que genera una tensión entre dos cuerpos a los cuales a uno yo lo estoy estirando o lo estoy empujando. En este caso vamos a suponer que esta fuerza me está tirando los dos cuerpos unidos por ese cable que genera esa tensión en el eje horizontal negativo. O me estoy yendo hacia el oeste, dependía de las referencias, ¿se acuerdan? Que utilizábamos. Entonces, si tenemos estos dos cuerpos, ya el sistema no es solamente el de peso y normal. Vamos a comenzar siempre a analizar por el último cuerpo. En este caso, en el último cuerpo yo voy a tener el peso del cuerpo y la normal. ¿Sí? Si no aplico la fuerza, estos dos valores van a ser iguales y este cuerpo no se va a mover. Este cuerpo se va a mover porque existe una tensión que la está tirando hacia la izquierda. Eso va a pasar con esta masa 2. Pero con la masa 1 voy a tener el peso de la masa 1, la normal de la masa 1, voy a tener la fuerza que me está estirando la masa para que todo este sistema doble se mueva y voy a tener la tensión. Esta tensión va a ser el valor de reacción de esta fuerza. O sea que si esta fuerza tiene este sentido, esta tensión va a tener este sentido. ¿Sí? Fíjense, en este mismo cable, para este cuerpo la tensión tiene un sentido y para este otro cuerpo la tensión tiene el sentido contrario. Bueno, todos esos análisis lo que van a hacer ahora a partir de el estudio que van a mirar los videos y van a poder analizar. ¿Ah? Por ejemplo, entonces, si yo analizo en este cuerpo, en esta masa 2, la tensión, que es la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que actúa en esta masa es la de tensión. Entonces, me fui. Ese valor de tensión va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que genera esa tensión para esta. Y para el cuerpo 1 voy a tener dos fuerzas. Voy a tener esta fuerza, que es la que me está tirando el cuerpo, y esta que está reaccionando. Esta que tiene un sentido y esta que tiene otro sentido. Por eso le pone ahí T. Esa va a generar, esa relación de fuerza-tensión me va a generar una aceleración, que también va a depender del valor de la masa. Ahora, la aceleración que se genera entre un cuerpo y el otro cuerpo es el mismo porque la fuerza está impulsando a los dos cuerpos de la misma manera. Yo calculo, hago esa relación de segundo principio para la primera masa, de segundo principio para la segunda masa, y después, como la aceleración es la misma, puedo llegar a una fórmula como esta, donde la aceleración es igual a la fuerza que yo aplico sobre la suma de las masas. Esta es una ecuación que yo puedo tomar como general para no calcular el valor de las tensiones, porque la tensión que se genera acá, sumada a esta que se genera acá, como es la misma y tiene sentido contrario, se anula. Entonces, si yo tengo los valores de las masas y tengo el valor de la fuerza que aplico, puedo calcular tranquilamente la aceleración, que en este caso en el ejemplo me da de 1 metro sobre segundo al cuadrado, diciendo que esa aceleración es la misma para los dos cuerpos. Después se van haciendo diferentes análisis en función de la cantidad de cuerpos o de sistemas que yo tenga unidos con estas tensiones. Por ejemplo, en este caso, tengo 3 fuerzas.
tengo 3 cuerpos, perdón. Tengo una masa 1 de 20 kilogramos, tengo una masa 2 de 10 kilogramos y tengo una masa 3 que tiene 4 kilogramos y que se encuentra ubicada sobre un plano inclinado, y ese plano inclinado forma 45 grados con la horizontal. En este caso, yo cuando hago el diagrama de cuerpo libre necesito analizar los tres cuerpos, así como cuando hice el diagrama de cuerpo libre de este que tenía 2, ahora tendré que hacer del que tiene 3. Entonces, yo siempre, en este caso, yo no sé si estas dos son 2 poleas. Yo no sé si este movimiento va hacia acá abajo, me tira el M1, o si va hacia el M3. Yo siempre tengo que tratar de darle algún sentido, y en función de analizar el sentido que tiene, ir haciendo las reducciones que corresponden. En este caso, el ejemplo intenta de que esta masa 1 es la que tira hacia abajo y es la que va a generar la fuerza. El peso de esta masa, indudablemente para este ejemplo, aparentemente es más grande. Esa es la relación que voy a hacer, o es la convención que voy a tomar, ¿sí? Como que todo esto va a ir en este sentido. Entonces, si yo analizo, voy a analizar la masa 1, solo va a tener 2 esfuerzos. Va a tener su fuerza, peso y la tensión, que va a ser la tensión 1-2. La tensión 1-2 va a ir hacia arriba y el peso va a ir hacia abajo. Si analizo la masa 2 va a tener su peso porque está apoyada sobre esta superficie. Ese peso va a generar la reacción, que es su valor normal, pero mientras no se mueva, el peso y la normal tienen el mismo valor. Y me va a generar la tensión por la cual se va a mover la masa 1, que es esta T1-2, y hacia el otro lado va a tener la tensión 2-3, porque mi cable sigue y se une con una masa 3. Entonces acá en este cuerpito solo me va a quedar la tensión 1-2 y la tensión 2-3. Y en el último cuerpo, que es el de los 45 grados, lo mismo. Yo voy a tener la fuerza peso, voy a considerar que la fuerza peso está aplicada sobre la superficie y esa es la que me genera una reacción, pero voy a considerar que esa fuerza peso, que es perpendicular a la superficie de ese plano inclinado, y su reacción se van a anular, pero el problema es que al estar a 45 grados, esa componente peso perpendicular al plano inclinado me va a generar un valor de peso total acá. Acuérdense, el peso total era igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esa me da la componente que yo utilizo acá, que es la que voy a analizar con el tercer principio y decir que esta que es perpendicular acá va a ser igual a la normal, y si sumo las dos me da igual a 0, así que me queda solamente esta P3 que queda acá. Y esta P, que yo la voy a llamar X, que va a tener el mismo sentido que tiene esta tensión. Entonces, en este cuerpito de acá abajo me va a quedar la tensión 2-3, que es esta, y me va a quedar el peso, pero el peso multiplicado por el seno del ángulo, de 45, porque yo quiero la componente vertical. Bueno, entonces ahora pienso, para el primer cuerpo, para este voy a aplicar la segunda ley de Newton, el principio de masa. Acá yo voy a decir que el peso que tiene mi cuerpo menos la tensión 2-3 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo, que es el que está en el medio, tengo la tensión 1-2 en un sentido menos la tensión 2-3 en el otro sentido, me va a dar igual a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Y en este último me va a quedar la tensión 2-3 menos, ¿sí?
P3 por el seno de X va a ser igual a la masa 3 por la aceleración, porque estas dos se anulan. ¿Ah? Listo. Estas serían las tres ecuaciones que yo voy a ocupar para establecer el cálculo. Y después simplemente voy reemplazando. Como las aceleraciones son las mismas y los valores de las tensiones también van a resultar ser casi los mismos, puedo ir reemplazando y ubicando cada una para poder calcular, ¿no? Bueno, hasta acá hay un pantallazo de lo que son de los tres principios de Newton y cómo se analiza cada uno de los cuerpos. En este caso, en este había 2, en este había 3, pero si existen más cuerpos que se están moviendo, tengo que seguir haciendo los análisis, tengo que seguir planteando las ecuaciones para después, con alguno de los métodos utilizados, ir reemplazando valores para poder sacar cuánto valen las fuerzas o cuánto vale la aceleración en función de lo que me pide el problema. Lo que sí me tiene que quedar claro es que la aceleración es una sola, ¿sí? La aceleración para esta masa, para esta masa o para esta masa es la misma, siempre. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Ahí alguien entró recién, Marcelo. Estamos dando dinámica. ¿Entendiste algo de lo que yo estuve explicando? Sí, recién ingresaste. Bueno, dale, de igual manera no vas a tener problema para entender porque después con los videitos les va a quedar claro cómo se calcula y de qué estoy hablando yo. Cuando ustedes hablan de estos sistemas, en estos sistemas aparecen en general en función de la posición o en función de lo que provoque la fuerza, distintos tipos de fuerza. El diagrama de cuerpo libre ya lo habíamos definido, en este caso hay un texto que está en el aula, no sé si ingresaron al aula nueva. En el aula nueva tienen al inicio, primero tienen los links para acceder a las clases. Y debajo tienen una suerte de textos enumerados donde en cada uno de los textos hay desarrollo de todos los temas que vamos a dar. Este diagrama de cuerpo libre aparece en uno de los textos. Y me gustó el dibujito porque les explica. Entonces acá entendemos que si el libro tiene un peso y no se mueve, al estar suspendido en la mesa genera su reacción que nosotros vamos a llamar normal. Y que la normal es igual al peso. Como no se mueve el diagrama de cuerpo libre de este sistema, simplemente está representado por estos dos vectores. Este texto está en la bibliografía. Lo que yo quiero que ustedes hagan dentro de este texto es que analicen los tipos de fuerzas que hay, porque nosotros dijimos que íbamos a estudiar las causas que provocan las fuerzas. Y acá les explica, por ejemplo, en el texto, qué es una fuerza elástica, qué es una fuerza normal, a qué se le llama tensión, qué es la fuerza de rozamiento, qué es la fuerza peso. A pesar de que ya vimos algunas cuestiones, estaría bueno que con los ejemplos que aparecen en este texto ustedes puedan definir los distintos tipos de fuerza. Entonces, la idea es que lean este librito, este capítulo 3 que aparece ahí, que aparece en el aula, y que identifiquen cada fuerza. A ver, que sepan cuándo es elástica, cuándo es una tensión, cuándo es una fuerza de rozamiento. Tengan claro cuál es la diferencia entre el peso y la masa. ¿Está? Esto les queda como tarea de teoría para que ustedes nomás aprendan. Acuérdense que siempre nosotros cuando hacemos las evaluaciones se toma algo de teoría, digamos, se tienen en cuenta los conceptos o los contenidos básicos, más allá de la ejercitación. ¿Está? ¿Alguna duda?
Bueno, listo. Bueno, en el aula también van a encontrar una suerte de videos que yo intenté colocarle para que aquellos que estudian solos, que parece que son muchos los que van a estudiar solo para rendir los exámenes, puedan encontrar y entender cómo se trabaja y cómo se hacen los ejercicios en esta temática. El primer video que aparece es este que está acá, que es el que les explica las leyes de Newton. Sí, que es el profe Mate Móvil, que a mí me gusta bastante porque me parece que es bastante didáctico para explicar. Este video tiene la parte general y un par de ejercicios, y después los otros videos que aparecen en el aula, así en orden, establecen cada uno el tipo, cómo se calculan, o aceleración, o masa, o peso, o fuerza, o coeficientes de rozamiento en cada uno de los sistemas que se presentan. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado, a ver si lo puedo poner al video este, que miren este video, a ver si lo logro colocar. Este me parece que es. A ver si puedo compartir acá, este. ¿Ven la pantalla o no? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, ahí les pongo el videito. Es un videito corto en realidad. Me gustaría que vayan tomando apunte de las fórmulas o del formato de cálculo que van a hacer. Marcelo, ¿estás viendo? Listo. Bueno, ahí les pongo, a ver, para que lo analicen. Se ve, pero no se escucha, profe. A ver, voy a ver, a ver. Espera, voy a poner un poquito más fuerte. Ahí. ¿Ahí se escucha o no? No, no, tampoco. Esto debe ser porque yo puse el audio de la computadora. Bueno, a ver, ¿por dónde podría tocar acá yo para que esto funcione? A ver acá. No. Acá ya está el máximo. A ver ahí. ¿Ahí tampoco? ¿Ahí tampoco se escucha? No, no, tampoco. Bueno. Bueno, me hubiera gustado compartir con ustedes. De igual modo, este video está en el aula. ¿Sí? A ver, la voz. Y este está al 100 también. Bueno, puede llegar a ser un problema de audio de mi computadora, así como no anda bien la imagen. Así que pueden, bueno, lo tienen en el aula. ¿Eh? Tienen este video y tienen este otro que yo les puse acá. A ver, este otro. Y tienen este otro, ¿sí? Que les explica cómo se hacen los cálculos, ¿eh? Que les da cálculos sencillos para poder hacer, que seguramente que si lo pongo igual no lo van a poder escuchar. Pero tienen varios. A ver, vuelvo a mi gráfico. Acá. Tienen varios links que yo les puse ahí como para que puedan mirar. Están súper bien explicados.
y está súper bien explicado también el tema de rozamiento. A ver, me gustaría que los miren, porque después tienen, después de esos 3 ejercicios, hay otro ejercicio que tiene este formato, hay una página web de apoyo donde acá tienen teoría y tienen ejercicios resueltos, y después tienen este otro link, les explica todos estos casos, ¿eh? Cómo se resuelven desde la dinámica todos estos casos todos estos distintos gráficos que tienen diferentes diagramas de fuerza libre, ¿ah? Les dejo, a ver, son 6 menos cuarto. En una media hora más o menos van a poder ver todos los videos. Les dejo que los miren y después volvemos a conversar de nuevo, ¿sí? O cuando están terminando me avisan. ¿Está? Ingresen al aula y en el aula tienen los videos. Va a ser más fácil que los puedan ver desde ahí. No que los puedan ver desde ahí. Más fácil de que puedan enganchar los links desde ahí. Porque por ahí copiando los links, aunque yo se los deje acá en la pantalla, por ahí no se alcanzan a abrir, no sé por qué razón. ¿Ah? ¿Está? Les dejo la media horita para que miren los videos. Dale. Listo. Yo me silencio para que ustedes puedan, y ustedes también silenciense para que puedan escuchar tranquilo los videos. Sigo acá, cualquier cosa.
Bueno, ahora les dejo, aunque sea les dejo las imágenes del otro video que tenía para que también lo vean, para que vean cómo se van resolviendo los ejercicios. ¿Ah? Total, el audio lo pueden ver ustedes a partir de los links que yo les dejé ahí para que revisen. Ahí les pongo el otro videito. Es un video corto también.
Bueno, ahí ya les pasé el segundo video y después hay 2 videitos más, pero esos 2 videitos más se los dejo que revisen y que los miren ustedes. Voy a volver a mi compartido de pantalla. Nosotros miramos este video, el primero que aparece acá, y este que aparece acá de primera ley. Después aparece, este es el link de un ejercicio donde se considera el rozamiento, porque en estos podemos trabajar con modelos sin rozamiento para entender cómo funcionan y después aplicamos el rozamiento y después aparecen ejercicios de la tercera ley de Newton, que están muy bien explicados. Estos 2 se los dejo que lo revisen ustedes. Al igual que acá hay otro ejercicio, ¿sí? Que les resuelve y les explica de forma parecida a lo que estuvimos viendo desde la teoría de lógicamente. Hay ejercicios donde les explica cómo funcionan las fuerzas en una polea, en unos aparejos, en estos sistemas de arrastre que aparecen acá cuando tienen este angulito, o si tienen algún plano inclinado, o si tienen 2 pesos de ambos lados, o si tiene un ángulo y tiene los pesos a ambos lados, para analizar cómo funcionan esto de las aceleraciones y de los pesos. Y acá les puse la página web, donde en esa página web aparecen en forma ordenada todos los videos que tienen que ver con estos cálculos. Bueno, eso les dejo para que ustedes los revisen, para que ustedes los vean. Tienen 1 hora para analizar. Quiero que terminen de ver todos los videos, que es una lástima que no los podamos ver juntos porque no se escucha. Que analicen todos los videos, que revisen todos los casos que aparecen ahí, sobre todo en este último, porque el miércoles sí vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer todo el módulo completo, vamos a hacer práctica. Y la idea es que sepan, que ya tengan idea de cómo se resuelve. ¿Sí? Son más fáciles verlos acá, los pueden ver 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que los puedan entender y los puedan analizar. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, Marcelo. No sé si sigue conectado. Ah, listo, está bien. Bueno, ahí les dejo para que puedan revisar. ¿Pudieron ingresar a los links sin problema? Sí, sí. ¿Sí? ¿Desde el aula? Sí, desde el aula. Listo, perfecto entonces. Bueno, así que ahora los van a poder terminar de revisar. ¿Alguna duda sobre este tema? Acuérdense que el miércoles que viene vamos a trabajar directamente sobre todas las horas sobre ejercicios. Así que tengan a mano todas sus herramientas. ¿Alguna duda sobre teoría? Es fácil la teoría, no es muy complicada. Hay que aprender algunos criterios de resolución nada más y las nuevas unidades que pueden aparecer y después no hay mayores inconvenientes. ¿Mm? Quedó claro. Bien. Listo, Marcelo tampoco tiene problema, así que bueno, les dejo que completen la clase, que miren los videos y nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? A las 5 de la tarde, por este Bueno, mismo profe, canal. Dale, dale, nos vemos. chao, hasta luego.